Gente, vamos a reaccionar a este video que Iván Jagroski fue al programa de Barbarossa y se cruzó con Mariana Bray. Le repite todas pavadas y no entiende nada. Así que vamos a ver el video que estuvo bueno el debate. Esta última conferencia de prensa estuvo re antipático, estuvo re guarango, estuvo agresivo y solamente contestó 5 preguntas. Pero es jefe de gabinete. Vos me haces una cosa así, yo te mato. Sí, pero en serio te digo, ¿cómo haces una cosa así? Terminar con la corrupción. Está súper enquistada en este país hace 100 años, ni es que va a desaparecer se supone de un día que toda para la otro como gente, magia. la mayoría lo votó para acabar con todo esto y no para que Adorni se mandó. No, la pregunta para mí impacta mucho más el viaje en el avión presidencial y el vuelo en avión privado todo lo demás. que el departamento en caballito. ¿Va a renunciar? ¿Lo van a echar? ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a seguir defendiendo? Yo creo que sí, que lo van a seguir defendiendo. No veo las herramientas para que pueda esa defensa ser exitosa, porque acá hay dos cuestiones. Adorni ¿De dónde lo van a defender? tiene... El único motivo por el cual Adorni está en el gobierno todavía, al margen de las consideraciones, es porque es un hombre de Karina Milei, que es la persona con más poder en el gobierno junto con el presidente. Si Adorni fuera otro funcionario, cualquier otro, le sueltan la mano. Ya estaría en LinkedIn, ¿no? Estaría buscando empleo. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema de esta situación? Que empieza, nunca paran las novedades. Cuando parecía que el viaje de él con su pareja en el avión presidencial terminaba ahí, aparece el video de Punta del Este. Cuando lo de Punta del Este parecía que terminaba, aparece la casa en el country. Cuando la casa en el country parecía que terminaba, aparece el departamento en Caballito. Cuando el departamento en Caballito parecía que terminaba, aparece una hipoteca no bancaria con 2 jubiladas que cuando le pregunta el diario La Nación, dice no tengo idea. Es un bochorno. Es una situación, exactamente, que claramente tiene que ser investigada. Digo, la escribana entró 6 o 7 veces a Casa Rosada. Ella podría decir, bueno, yo fui justamente para coordinar. No hace falta que vaya tantas veces a Casa Rosada para coordinar una escritura, ¿no? Solamente llamás y si nos encontramos, escrituramos tal día. Está describiendo, el hecho que está describiendo, lo de la casa, el departamento, es un hecho, yo estuve consultando, que es una situación que se usa habitualmente para esconder plata negra. Va un señor que tiene un montón de plata negra, va a una inmobiliaria, porque era de un futbolista que se la devolvió a una constructora, la constructora la puso a nombre de una mujer, esa mujer, a partir de ahí, la vendió rápidamente en los papeles a 2 jubiladas que además le prestaron la plata al que compró. En realidad es una maniobra. El que lleva plata negra hacen esa triangulación con escrituras para que se borre el rastro de que la plata es negra y después se va pagando en cuotas en teoría. Es una maniobra que se usa, es delito sí y se usa. Lo raro que lo use un jefe de gabinete. Pero mi pregunta es esto. Mi pregunta es esto y le pedimos perdón a Guillermo Francos y le pedimos que vuelva, ¿no? Pero digo, la pregunta es esta. ¿Todo esto es anterior a su cargo o durante su cargo? Porque para mí hay una gran diferencia. El año pasado. Hace la gran diferencia. Claro, depende qué. Por ejemplo, la casa del country. O sea, el avión fue en su ejercicio de jefe de gabinete. Sí. Punta del Este fue, si no me acuerdo si el año pasado o en este año. La casa del country, la casa del country el año pasado y el departamento el 24. Acá el problema es muy burdo. Déjenme decir siendo algo. Funcionario siempre todo eso. Yo sé que lo que voy a decir es profundamente antipático, pero 2 cosas. Si este señor, el señor jefe de gabinete, le hubiera ocurrido todo esto hace 20 años, no pasaba nada. Claro. ¿Qué pasó? Desde que, y puede ser algo bueno, no lo digo como algo malo necesariamente, desde que ganó el PRO la presidencia, el tema de la transparencia y poner la vara sueca para los funcionarios argentinos se instaló en general. Este gobierno tomó eso, ¿no? Y entonces, además, Adorni fue muy, ¿cómo decirlo? Tuitear, hablar. Toreó mucho a mucha gente todo el tiempo. Entonces había gente sentada diciendo, estaba así esperando. Bueno, cuando vos te pones la vara de Suecia, tenés que responder con la vara de Suecia. Absolutamente. Y bueno, no está respondiendo con la vara de Suecia. Ahora, para decirlo no estaba haciendo lo que en definitiva tienen como batalla cultural. Me parece que justamente la fuerza de la batalla cultural de este gobierno tiene que ver fundamentalmente con esto y además con un montón de otras cosas, ¿no? Con esto que venimos hablando, la baja de inflación, etcétera, etcétera. Digo, pero puntualmente y fundamentalmente con terminar con la corrupción, que es
que está súper enquistada en este país hace 100 años, por lo tanto no es una tarea fácil ni sencilla, ni es que va a desaparecer de un día para otro como magia. La mayoría lo votó para acabar con todo esto y no para que Adorni se mande la pregunta que se impone acá es, para mí son dos, es ¿para qué sirve ahora Adorni en el gobierno? ¿Por qué Karina lo sigue bancando? Porque si le hace tanto daño, a la imagen del presidente, ¿por qué Karina lo sostiene? Y la segunda pregunta es esa. ¿Por qué? Porque además justamente... ¿Qué beneficio tiene? ¿Entiendo yo? Le quería preguntar eso, sumándome la analía, ¿por qué suspende una conferencia de prensa, por ejemplo, también? No, bueno, hoy hay hipótesis alrededor de esto. Yo le preguntaba a alguien en gobierno porque importante... también tiene que dar la cara, bueno, porque él había dicho que no había más nada y las cosas siguen saliendo. Bueno, pero perdón, la conferencia de prensa, la última conferencia de prensa estuvo re antipático, estuvo re guarango, estuvo agresivo y solamente contestó 5 preguntas. Pero no había... Y hay una frase que lo va a perseguir. Y hay una frase que lo va a perseguir históricamente. Con mi plata hago lo que quiero. Espera. No, para mí hay Siendo otra más que es, funcionario. vine a Nueva York a deslomarme. Para ese primero... Deslomarse va a quedar en el diccionario de la política argentina. Sí, lo van a bardear históricamente. Dos cosas. El rol constitucional... Pieta hizo una pregunta. Eso me va a explicar. El rol constitucional del jefe de gabinete, para decirlo muy rápido, es un escudo del presidente. Es decir, el jefe de gabinete tiene que estar para defender al presidente. Sí. Ahora se invirtió y vos tenés al gobierno defendiendo al jefe de gabinete. Entonces, Adorni, ¿por qué lo eligen? Por 2 motivos. Porque era de confianza, o 3, porque era de confianza de Karina para tabicarlo, para que no entre Santiago Caputo a la jefatura de gabinete, y porque era bueno, yo creo que era bueno, hacía bien su tarea de vocero. Como vocero es muy bueno. De vocero. Muy bueno. Ahora... De hecho, sigue siéndolo. O sea, no es que ese lugar se reemplazó. Exacto. Y ese era y es tan bueno que dijeron, siga, además de jefe de gabinete, seguís siendo el vocero. Y ese creo que es el mayor problema hoy, porque el mayor problema, aunque les parezca mentira, para mí es político y no judicial. Yo creo que esto va a la justicia y en 3 años sale absuelto. Tal cual. ¿Por qué como siempre. ¿Por qué digo que es un problema político? Porque vamos a una situación. Mañana, en lugar de ser 28, el número de pobreza es 36. Y viene Milei y se sienta acá. Viene Adorni y se sienta acá para defender al gobierno. Vos lo primero que le preguntás es decir, no, ahora hablamos de pobreza, pero primero explíqueme el viaje, esto y aquello. Bueno, ahora las preguntas, más de 2000 preguntas. Exacto. ¿Qué significa eso? Que ya el hombre para su tarea no es útil. No tiene autoridad. Claro, no es útil. Claro. Entonces, ahí se impone la pregunta, que es, ¿por qué entonces Karina y el presidente lo sostienen en su lugar? Y para mí, lo sostienen en su lugar por 2 motivos. Primero porque Adorni, dicho por él y por Karina, es directamente la secretaria general de la presidencia, es su persona de mayor confianza. Y segundo porque al gobierno se le abre un problema enorme para ver a quién ponen ahí. No tienen. Porque están todos peleados. Pero lo que pasa es que con Esper pasó lo mismo. Al principio lo defendían a Esper. Claro. Hasta que en un momento se soltaron la mano. Bueno, pero la también, realidad se impone. Acordémonos cuando Milei dijo, el que mete la mano en la lata, se la corto. Pero tiene que haber varios bancos ya. Bueno... Pero con todos los gobiernos, no es contra él, es contra todos los gobiernos. Fíjate, todos dicen lo mismo, más o menos llegan con un discursito. No, pero él fue el que levantó la personal. vara fue el macrismo, pero vienen todos con un discurso que después es mentiroso. El que mete la mano en la lata. Claro, vos escuchás un audio en donde le dan $4.000 al secretario general de la presidencia y claro, ya tendría que andar así. Pero de última. Después tenés muchos que siguen ahí con las manos enteras. Pero es un problema. Y no es el presidente. Fíjate, el presidente termina siendo engañado, ¿eh? Sí, pero ¿cómo, no es el ¿cómo presidente. Justifica? Yo te pongo a vos que sos mi pollo, confío en vos, todo bárbaro. ¿Y? ¿Después de esto? Bueno, justamente yo para limpiar mi imagen te doy un boleo en el traste. Bueno, Milei en ese sentido, si se me permite, es muy peronista y tiene, Karina más que Milei, y tiene la lealtad de su gente. Fíjense que hay una frase que desmintió a Adorni, desmintió Karina y desmintió todo. Quiero aclarar que lo desmintió el gobierno, pero que diputados de la Libertad Avanza lo contaron. Entonces hay que ver a quién se le cree. Que Karina dijo sobre las leyes, repito, esto lo desmintió Adorni, con lo cual a quién se le cree. Sobre las leyes dijeron, primero se vota, después se lee. ¿Cuál es la traducción de eso? Es, ustedes tienen que votar lo que mandamos nosotros porque son leales a este gobierno. Yo creo que la política funciona así, si me permiten otra vez el comentario antipático. O sea que siempre funcionó así. Sí, 100%. Claro. Y si solamente no funciona, que esto te lo dicen. Y si no funciona así, está mal. O sea, está mal que un diputado que entra por tu lista después te vote en contra. Eso está mal. Supone que no. Pero bueno, esa lealtad que Karina quiere para toda su gente, Adorni la profesa.
Claro. ¿No? Es decir, profesa un sentimiento mucho mayor al amor, que es la lealtad hacia su jefe, que es en este caso Karina. Por eso no renuncia. Por eso no renuncia. No, por eso no renuncia y No. por eso Pero además esto lo sostienen y lo defienden por eso. Para mí perjudica totalmente la imagen Mira, de Milei, que ya viene bajando. eso también pasaba con el caso 100%. Esper, que vos lo mencionabas recién, y sin embargo, parecía que Esper se lo llevaba puesto a Milei y eso no pasó, porque después Esper quedó afuera. Pero porque- Esper, claro, No, por pero porque eso. le Y en las pusieron el- elecciones ganó. Pero porque le pusieron... Acá lo que importa, me parece, Sí. acá Una locura. Iván lo va a poder decir, es lo que impacta esto en términos políticos. Cuando hablamos de la imagen del presidente, decimos, si mañana fueran elecciones, ¿qué pasaría? Las elecciones son el año que Sí, viene, pero de pero- todas maneras, ¿qué pasaría? Bueno, en el caso Esper me parece que ahí quedó claro. Parecía que Esper se lo llevaba puesto, que era lo peor que podía pasar. Estábamos hablando, además, de un candidato que estaba involucrado nada más y nada menos que en un hecho de narcotráfico. Narcotráfico. O sea, lo peor de lo peor. Y cuando fue a elecciones, ya con Esper afuera, termina ganando. Pero después Entonces, se ¿qué bajó. lectura haces a eso? Pero respecto después se a eso, bajó. Iván? Y yo Acá creo que lo Adorni, dice- ¿por qué no se baja? Yo creo que lo que dice Georgina es, a Esper le pusieron políticamente el sobreto de madera en 60 días. ¿No? Es decir, le dijeron, señor, muchas gracias, discúlpeme la metáfora, Sí, sí. ¿no? Pero Esper no es Adorni. Y encima Esper estaba a 2 o 3 anillos de distancia del primer círculo de confianza de Milei. Adorni es el primer círculo de confianza de Milei. Pero yo te Adorni mato si haces una cosa así. No, y otra, perdón. Y otra, Pero es jefe de gabinete. Vos me haces una cosa así, yo te mato. Sí. Pero en hay serio te digo, pero no, sé, ¿cómo pero el haces una cosa así? Pero debe ser una decisión bastante difícil porque es el anillo más cercano. Pero Yo aunque sea yo tu no hijo, ¿qué descreo, querés que lo te digo, diga? Esta opinión personal, no descreo de la buena intención del presidente que dice al que roba le corto la mano. Para mí lo dice auténticamente lo que cree y lo que profesa. Lo que pasa es que en el ejercicio del gobierno, donde hay tantos funcionarios, ya tendría que tener varios mancos. Entonces te tenés que sostener Pero igual- un tiempo a los funcionarios, más los que Anita son y Pia, cercanos. Estaba a pie. Preguntarte, pero en privado, digo, se putean, le dice, che, ¿qué hiciste? Explícame todo. Quiero saber qué ¿Cómo pasa debe ser dentro eso, del... no? ¿No? ¿Cómo? en el gobierno hay una frase que es horrible hablar así en televisión y más en un canal abierto, pero la digo, es rápida, dice, el enriquecimiento ilícito más boludo de la historia, ¿no? Porque es poca, si fuera así, Claro. insisto, Si la justicia determina que esto fue un Exacto. enriquecimiento ilícito, estamos hablando de, en política, muy poca plata. exacto, y Migajas. pensemos otra cosa. Tiene suerte Adorni además de no ser peronista, ¿no? Porque o lo están tratando igual que lo tratan en general los funcionarios peronistas, que es lo condena el proceso, no la sentencia. Claro. ¿Cuántas veces pasó que ustedes vieron durante los gobiernos Sí. de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, más atrás en el tiempo, denuncias mediáticas Bueno, muy el fuertes? Izarralde Gate, acuérdense. El Claro, Izarralde. pero que después en la justicia decían, che, no hay delito. No hay nada, Lo claro. que pasa, ¿cuál es el problema ahí? Que es lo primero que está pensando la persona que está del otro lado. Porque tampoco confío en los jueces. ¿No? Bueno. Ahora, Entonces, pero un sí. pequeño ¿qué pasa, detalle. ¿qué pasa, Iván, cuando el funcionario asume? No se le pide bueno, él debe tener la declaración del año pasado, ahora en mayo, junio se presenta la declaración, ¿no? Sí, la- Nuevamente eso que dijo. dijo, van a ver mi declaración Eso jurada y dijo. demás. ¿Se sabe con exactitud cuál es su declaración jurada previa a ser funcionario? No tiene obligación de presentarla, pero cuando la Oficina Anticorrupción. No, pero por eso digo, pero Cuando si vos la vas primera decir. No, está bien, pero ¿Vos no decís tiene la de su obligación. primer año de gobierno o su primer año antes de entrar a la gestión? Claro, su primer año antes de entrar a la gestión. No es obligatorio que la presente, Sí. pero digo, ahora con el diario del lunes, claramente todo esto queda en arca, podés ir a ver Exactamente. qué es lo que... Eso. Digo, ¿eso se sabe? ¿Ya salió a la Sí, luz vos- que presentó? No, vos ves los bienes que tenés, más que sea declaración jurada o no, la AFIP o el ARCA. El ARCA. O la ARCA, pues bueno. Sí. Sí tiene los Pero bienes por que eso vos digo, tenías. mi pregunta es si ya ¿Qué? se sabe con qué tenía? bienes tenía o no tenía tenía él ¿Con qué venía? Claro, él tenía- antes de ser funcionario. Tenía algo así como, cito de memoria, $24.000, 10 millones de pesos. Y un dos ambientes. Dos ambientes creo que era en Parque Chacabuco, en la ciudad de Buenos Aires, un Sí. Villa del Y un Parque. departamento en La Plata heredado. Por Exactamente. eso, bueno, Y eso ya casi es Sí, como claro, es mucho. pegarte un tiro en los pies. Es cierto. Es cierto. Después lo que pasa es que los contadores y los escribanos hacen magia en la Argentina. Eso está clarísimo. ¿No? Vos después vas a la justicia y te dicen, viene un escribano. Lo de la hipoteca no bancaria y eso no lo hacen mucho los escribanos. Las escribanías lo hacen mucho. Claro, por eso digo, Bueno, es usual. Y el escribano te dice, no, lo hice yo. Te pone una firma a una tasa sideral y te dice, che, yo te voy a salvar de esto, pero Claro. eso es. Yo por eso digo que no estoy tan seguro que esto tenga un correlato judicial. Ahora, Claro. políticamente, que es lo más importante, me parece a mí, Absolutamente. por este momento, tiene un problema
monstruoso el gobierno, monstruoso, porque además el enojo que hay con Adorni es que a vos te sientan y te dicen, ¿qué hay? Decime la verdad, ¿qué hay? Claro, eso quiero saber. Si la eso empleada pasó. Y él le dice, che, ¿y él no es claro? renuncio. Vos decís, Adorni no es claro en cuanto a qué es lo que hay. Previo a la casa. No, Del post- a la casa del post country. casa de Post country, casa de no hay Antes más de nada. Caballito, claro. Vos casa de country ¿Y no hay dijo más lo de nada. Caballito? No, y después apareció. Del gobierno Con dice las que dos señoras diciendo que no lo conocen, es un papelonazo. Entonces vos lo que tenés, viste, decir, che, a tu abogado, a tu psicólogo y a tu médico no le mientas. ¿no? Absolutamente. Claro. Bueno. Ahora, Iván, Ahora, ¿qué es lo pasa, que...? perdón, ¿qué pasa con la mujer de él, digo? ¿Cuál es el patrimonio real de la mujer? La Estuvo actividad? deslomándose con él trabajando. No, está bien, eso es lo de New York, pero digo, en todos estos años, digo, ¿ella tiene realmente un patrimonio o un sueldo acorde como para decir, bueno, la verdad que yo puse la plata para esto y esto, o no? La respuesta... Porque con el sueldo de él claramente no se puede. La respuesta sincera es desconozco los ingresos de Patrimonio se de la llama mujer. de Bettina Angeletti desde, no sé, años para acá. Ella, por lo que vimos en público, yo trato de la gente que no forma parte de la política No y es involucrarla. familiar, dejarlas aparte, ¿no? No, perdón, el Porque tema es que ella estaba siendo subió vinculada al avión también. y subió. No, más allá de lo del avión, vinculada con una empresa de coaching que Eso es tenía lo que te iba a decir, claro. que Exacto. estaría relacionada con empresas. Claro, aparentemente algunos sectores de gobierno contrataron a la empresa de coaching ontológico Por mucho dinero. A la mujer de- A la empresa en la, Claro. que es socia la... que es socia la mujer. Ahora, si el domingo hay elecciones, ¿qué pasa? Este domingo hay elecciones. Si hubiera, Suponete, dice. si hubiera o Sí, hubiese. sí. No, yo creo que gana Milei. ¿Gana Milei igual? Sí, creo que si esta economía se mantiene y las elecciones son cuando son, creo que Milei pierde. Mira, si la economía estuviera O sea, creciendo... la gente vota por la macro. Por la no plata. Por la micro. Por la macro. Más Por que la por la micro, macro. Por la- ¿La claro. micro? Si te Ah, la alcanza o no te Yo te lo alcanza. digo. Sí, la Si hoy, te lo pongo de otra manera bien brutal para que... Dale, lo bestia, dale. Si hoy el empleo estuviera creciendo, Sí. si hoy la gente no necesitara 4 trabajos sino uno para poder irse de vacaciones, si hoy el dólar para producir estuviera en 1.600 y no en 1.400, si todos los etcéteras que te estoy diciendo, si las tarifas valieran menos, si el transporte valiera menos, etcétera, 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 si el supermercado valiera menos, lo de Adorni pasa. ¿Sabes cómo pasa? Claro. ¿Sabes Esto te cómo quería pasa? preguntar, Porque, Iván. escúchame, Entonces, ¿por es qué un- es un Adorni? país- Pero digo, o sea, pero, ¿por qué está bien, Adorni pero, y no...? perdona, pero no terminó. Sí. Este es un país, la gente se olvida, pero entonces, ¿por qué Es un país que ganaría? cuando la economía crece, la corrupción, que es muy importante en los medios de comunicación y que es muy importante en la política y es muy importante en los simposios de gente buena y bella, en el electorado Mm. pega muy poquito. Sí. Te lo digo de otra manera. Se nota cuando no hay plata. La gente Exacto. vota con el bolsillo. A ver, A vos no te- Mariana, a vos no te no, alcanza Mariana. a vos no te alcanza la plata. Claro. Y ves Es ni eso. siquiera corrupción, porque por ahí es plata de él. Que el jefe de gabinete se va a un avión privado Es eso. a Punta del Este, te recalentás. Más cuando te piden el que hagas jefe de esfuerzo. otro jefe de gabinete se chorea un barco, pero a vos la plata te alcanza, no te molesta. Claro. No te molesta tanto. Pero además esto ha pasado, digo, no voy a comparar una cosa con otra, pues son completamente diferentes y además hay gente que ya está condenada e incluso cumpliendo condenas en la cárcel y no es este el caso que la justicia está investigando. Y veremos cuál es el resultado, pero digo, para la gente, para la sociedad, tengo la sensación de que más allá de los trascendidos periodísticos, lo que impacta tiene más que ver con lo que en definitiva ocurre después en la justicia. Digo, por ejemplo, Cristina Kirchner fue vicepresidenta, fue elegida junto con Alberto como vicepresidenta y ya tenía un montón de causas. Entonces, digo, le importa a la sociedad, digo, todas esas investigaciones que ella ya tenía en aquel momento, o lo que importa es, en definitiva, lo que termina diciendo de manera final, o sea, la justicia, ¿se entiende? Digo, una cosa son los trascendidos periodísticos. En A este la- caso hay una investigación, pero en base a trascendidos periodísticos. Mira, a la sociedad, para mí, digo, lo que yo veo en los estudios cualitativos y cuantitativos habitualmente, la condena es el proceso. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es la condena? 5, 6, 7 puntos de Telefe, 1, 2, 3, 100, 20, 50 tapas de diarios, 2 informes de otros canales, etc. Claro, la condena personal, pero en la urna No, en la impacta. gente. Sí, para mí impacta mucho más, para que quede claro. Sí. Muchísimo más. El viaje en el avión presidencial y el vuelo en avión privado Que todo lo demás. el departamento en Caballito. Coincido, claro. Que todo lo demás. Porque eso sí. pega directamente
en mucho más que lo ¿Se de la acuerdan? anticorrupción, en la parte de los privilegios de la Cámara. Bueno, un ejemplo me parece de lo que pega. ¿Se acuerdan Aníbal Fernández, que era la Morsa? Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Perdió la elección. Sí, Ni siquiera estuvo imputado. exacto. No existió la Ese es causa. un gran caso. Digo, no importa la línea Bueno, política entonces tenga dale, uno, viva la no. pipa, hagamos lo que se te da la gana porque Bueno, nunca va a ser no preso. maten al mensajero. No, no, pero el No, tema mi amor, también, pero es así. Él dice con la declaración No, porque jurada- queremos que vuelva siempre. Pero la verdad es así. Ahora, Claro. es tan injusto, porque si vos no pagás los impuestos, si vos no pagás, venís acá y te decís, no, che, mirá. Sí. Pero por eso, si va, él dijo, en la declaración jurada de mayo voy a poder demostrar todo. Está bien, está ¿Por bien. qué no lo hace ahora? No, primero pues la tiene que presentar Claro, se cuando tiene la que tiene que presentar. presentar. Bueno, chicos, asunto terminado, Asunto como diría terminado. mi viejo. Asunto terminado. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. A tu orden. Vas a volver. Voy a volver. Vas a volver. Cuando vos me Acá te digas. queremos mucho. Gente, gracias por ver el video hasta acá. Les agradezco el apoyo al canal. Si pueden comentar o poner me gusta, estaría bueno, pero no es obligatorio. Quería hacer una reflexión acá sobre el final del video, que por eso si quieren sáquenla. Yo lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y porque quiero. Si no les gusta, no hace falta que me puteen a veces como hacen en los comentarios, sino no mirarla. Pero bueno, la cuestión es que quería hablar un poquito de esto, de que posiblemente lo que más vaya a quedar de Milei, además de cierre de pymes, cierre de empresas, pero bueno, más allá de todo ese desastre que va a dejar, una de las cosas que más va a quedar, yo creo, es el tema de la deuda, de toda la guita que están prestando, que quizá parece como que Estados Unidos interviene en el compra peso, interviene en el mercado, hace bajar el dólar, y que eso es un poco gratis, ¿no? Parece, por cómo se dice, no sé, por cómo reaccionan algunos periodistas y algunas personas, digamos, en general, como que la reacción pareciera como si eso fuera gratis, y obviamente que está dentro de un paquete. Peor de todo es que ya te vas dando una idea de que no es la historieta de es de acá y con esto saneamos la deuda de allá. Ponele que con la otra deuda sirvió para sanear algo un poquito. Ponele, ¿no? Bueno, esta ya la están usando para intervenir. O sea que esa guita se está usando. Esa plata no queda en ningún lado, no va a ningún lado. Y bueno, sí, eso yo creo que es una de las cosas. Por eso empezaba con esto, que más se va a recordar cuando... en 2, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, lo que más para mí va a quedar de Milei, más allá de todas sus locuras y dichos. Yo creo que más va a quedar eso, ¿no? El tema de la deuda, todo ese tema, la destrucción de algunos sistemas productivos, todo eso que ya vemos, cierre de pymes, de gente que probablemente ya no quiere invertir más en ningún lado, pero bueno, de alguna forma después hay que sacarlo adelante. Pero bueno, gente, gracias por el apoyo al canal, esperemos que siga todo bien, vamos a ver qué pasa con las elecciones.